Buenos días muchachos, ¿cómo están? Hemos llegado ya al tema final de Historia Universal y hoy vamos a terminar con el tema de comunidad primitiva, ¿ya? Por eso le estamos poniendo parte 4. No te vayas a olvidar. Nosotros ya hemos trabajado en estas últimas semanas toda la comunidad primitiva, primero en métodos generales y de ahí la hemos desglosado, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la comunidad primitiva decimos que no existe la propiedad privada, que el hombre se dedica a ser cazador, pescador, ¿no? Que poco a poco va a ir evolucionando, va a ir adaptándose a la naturaleza hasta que va a desarrollar la agricultura, ganadería, ¿no? Y va a lograr volverse sedentario. Nosotros hemos visto que esta comunidad primitiva va a tener dos etapas muy marcadas, la edad de piedra y la que vamos a ver hoy día, ¿no? Que es la edad de los metales. La edad de piedra, que ya la hemos visto en 2 semanas anteriores, ¿ya? Donde hablábamos del paleolítico, del mesolítico y neolítico. En el paleolítico recordemos que el hombre era nómade, que va a vivir en bandas, ¿no? Que va a desarrollar una economía parasitaria porque vive, ¿no?, de la naturaleza. El periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico va a ser el mesolítico, donde van a surgir cambios climáticos, el hombre se va adaptando, no se vuelve seminómade, aparece la horticultura, domestican el caballo, hasta llegar al neolítico, donde ya el hombre, vamos a ver, ¿no?, que se vuelve sedentario, ¿ya? Domestican animales, ¿no es cierto? No el caballo todavía, ¿ya? Ahora, nosotros nos vamos a centrar hoy en la edad de los metales. 3 metales importantes. Y vamos a empezar primero diciendo que esta edad de los metales es la última etapa de la prehistoria o de la comunidad primitiva. Nosotros vimos hace 3 semanas, ¿no?, toda la división de la comunidad primitiva, ¿no? Entonces, hoy vamos a mencionar, ¿ya? Esta va a ser la última etapa de la prehistoria, ¿ya? La edad de los metales. Vamos a ponerlo mejor aquí a la esquina para que no nos abarque, ¿ya? Si yo hablo de la edad de los metales, no te olvides que estoy hablando, ¿no?, de 3, que los vamos a ver y los vamos a estudiar hoy día. Cobre, bronce y hierro, ¿ya? Vamos a pegarlo por aquí. Chicos, discúlpenme un ratito. ¿Ya? Ya está. Vamos a pegarlo aquí. ¿Ya? Cobre, bronce y hierro. ¿Ya? Y vamos a empezar con esta primera etapa, que va a ser la edad de cobre. ¿Ya? Esta etapa, ¿no?, o este periodo de la edad de cobre se le conoce, primero porque vamos a decir que va a ser el primer metal en ser utilizado por el hombre, ¿ya? Va a ser el primer metal en ser utilizado por el hombre. ¿Por qué, Miss? Porque el hombre se va a ir adaptando. No es que esto ocurrió de la noche a la mañana. Bueno, hasta hoy utilicé la piedra, mañana empiezo a utilizar el cobre. No. Por eso es que este periodo, ¿ya?, va a ser considerado el periodo de transición. Vamos a pegarlo acá. Va a ser considerado el periodo de transición entre la edad de piedra y la edad de los metales, ¿ya? Es el periodo de transición. Quiere decir, ¿no?, que el hombre va a utilizar ambas cosas, la piedra y el cobre. Por eso se le va a denominar de 3 maneras diferentes. Este periodo, ¿ya?, va a ser conocido, ¿ya?, va a ser denominado cuprolítico, calcolítico y eneolítico, ¿ya? Va a tener 3 denominaciones: cuprolítico, calcolítico y eneolítico. Vamos a pegarlo bien para que no se levante y tú lo puedas observar bien, ¿ya? Cuprolítico, calcolítico y eneolítico, ¿ya, muchachos? 3 denominaciones, ¿ya? Entonces ya tengo
Este va a ser el primer metal en ser utilizado, va a ser considerado el periodo de transición y se le va a denominar de estas tres maneras: cuprolítico, calcolítico y eneolítico. ¿Ya? Así lo vamos a llamar. Ya está. Ahora, entonces, vamos a observar acá que el hombre utiliza la piedra y utiliza el cobre, ¿ya? Se va adaptando, va utilizando ambos, ¿ya? Por eso es considerado el primer metal, el periodo de transición. Ahora, ¿para qué se utilizó este metal del cobre? El cobre, tú sabes que es uno de los metales de repente débiles, pero que en la actualidad tiene mucho valor. Lo utilizan, por ejemplo, para hacer las conexiones inalámbricas, ¿no? No es un metal resistente que de repente podrías hacer espadas, armas de guerra, no servía para eso. ¿Pero para qué lo van a utilizar? Lo van a utilizar, ¿ya? Para fabricar utensilios. ¿Como cuáles, mis? Como las agujas, como los anzuelos, ¿ya? Para poder, digamos, desarrollar una pesca perfecta, ¿no? Van a utilizarla para armas, ¿no? Van a ponerle, por ejemplo, el metal en la fila, en el filo de para poder tener sus cuchillos mucho más filo, ¿no? En el borde, ¿ya? Para hacer arpones. Y lo van a utilizar para hacer joyas y objetos de culto, ¿ya? Entonces, vamos a decir, ¿no? Que van a tener pues más o menos esta forma, ¿no? Estas puntas de aquí van a estar elaboradas de metal, ¿ya? Esto es piedra, ¿no? Mezclado ahí con el cobre. Por eso decimos que utilizan ambos todavía, la piedra y el cobre, ¿ya? Por eso es un periodo de transición. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Una figura donde nos muestran un resto donde se encontraron joyas y por eso se ha determinado, pues, que se utilizó precisamente para ello, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Ya está, ¿no? Para eso se utilizó. Listo. Ya tenemos el cobre. Ahora vamos a hablar del bronce. Este segundo periodo, el bronce, ¿ya? Y yo sé que tú me vas a decir, Miss, pero el bronce como tal no existe en la naturaleza. Y vas a tener toda la razón, porque como tal evidentemente no existe, ¿no? No existe. Entonces, ¿cómo apareció? El bronce va a, digamos, a surgir de una aleación, ¿ya? Va a surgir de una aleación. Va a ser una mezcla. Aquí vamos a ver cuando luego el hierro, ¿ya? Va a ser una mezcla. ¿Ya? ¿Dónde va a aparecer por primera vez? En el cercano oriente. Apareció en el cercano oriente, ¿ya? Y va a ser el resultado de una aleación. Va a ser el resultado de una aleación, ¿ya? Van a mezclar dos elementos importantes. ¿Cuáles serán estos? ¿Ya? Por un lado, surge una aleación. Por un lado, vamos a encontrar al cobre y por otro lado al estaño. Estos dos se van a mezclar, ¿ya? El cobre y el estaño. Se dice que aproximadamente, ¿ya? Un 90% de cobre y un 10% del estaño. Estos dos se van a mezclar entonces. Estos dos se mezclan, ¿no? Y van a dar al bronce. Ahora, ¿por qué fue importante este periodo? ¿Por qué destacó? Porque, muchachos, en este periodo va a aparecer las primeras civilizaciones. Nosotros las vamos a ver más adelante, cada una de ellas. En este periodo aparecen civilizaciones, por ejemplo, ¿ya? En Mesopotamia van a aparecer los sumerios, ¿ya? Y yo sé que tú te preguntarás, ¿quiénes fueron, pues,
los sumerios, ¿ya? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el lugar donde va a aparecer Mesopotamia, ¿ya? Los sumerios, muchachos, va a ser un pueblo civilizado. A ellos se les debe la aparición de la escritura cuneiforme, que es la primera escritura que se va a desarrollar, ¿no? Y por eso vamos a decir que ahí va a darse inicio a la historia. Ahora, ¿qué más podemos decir? Aquí ellos van a dejar, por ejemplo, las construcciones de las torres escalonadas, donde en la cima había un templo, los llamados zigurats. A ellos también se les atribuye la utilización de la rueda, el arado. Entonces va a ser un pueblo civilizado que aparece en este periodo, ¿ya? Entonces vamos a decir acá los sumerios, ¿ya? En Mesopotamia. ¿Qué otra civilización, Miss? En el norte de África, muchachos, en el norte de África va a aparecer Egipto. ¿Y quién pues no ha escuchado hablar de Egipto, no? Hablar de Egipto es hablar de los faraones, de las pirámides, ¿no? De los camellos, ¿ya? De sus dioses. Es hablar de la momificación, ¿no es cierto? Hablar de Egipto es hablar, ¿ya? De muchos aportes que ellos van a dejar. Ellos, por ejemplo, también desarrollaron la escritura, 3 tipos de escritura, ¿no? La jeroglífica, la hierática, la demótica, siendo la jeroglífica la más complicada, ¿no? Desarrollada y interpretada solamente por los escribas, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos entonces el norte de África. Y también encontramos, o desarrollaron ellos, se desarrollaron en el norte, ya en el mar, perdón, Mediterráneo. ¿Qué civilización aparece aquí? La civilización cretense. Lo que podríamos mencionar que va a dar origen a la civilización de los griegos, ¿ya? Que va a dar origen a la civilización de los griegos, ¿ya, muchachos? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la civilización cretense, vamos a decir aquí que van a ser interpretadas por la leyenda del Minotauro, ¿no? Aquí hablamos de la versión de los dioses, hablamos de los laberintos, que precisamente se dice que fue una copia, ¿no? De tumbas que desarrollaron los egipcios, las llamadas hipogeos, que eran tumbas subterráneas en forma de laberinto que ellos crearon para esconder todas las joyas, porque recordemos que ellos van a momificar, ¿no? A sus faraones y pues los enterraban o los momificaban con todas sus joyas. Entonces, para evitar que sean saqueados, robados, realizaban este tipo de tumbas, ya subterráneas en forma de laberintos. Los cretenses van a utilizar también este tipo, ya, y por eso es que el escenario, por ejemplo, de la leyenda del Minotauro va a ser el Palacio de los Nosos, que es el que tienes aquí tú, y que va a dar origen a la civilización cretense. ¿Por qué se llamó así? Porque se desarrolló en la isla de Creta, en el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, vamos a decir, ¿no?, que aquí aparecen las primeras civilizaciones. No te puedes olvidar, ¿ya? No te puedes olvidar, ojo. Mesopotamia, ¿no? Egipto y el mar Mediterráneo. Ahora, ¿qué más sobresalieron o qué más sobresalió? Ya, en este periodo, muchachos, ellos van a desarrollar el comercio. Esta va a ser su actividad principal, su actividad cotidiana. Es lo que ellos van a desarrollar todos los días y lo que les va a permitir, ¿no? Digamos que subsistir, ¿ya? Lo que les va a permitir subsistir, ¿ya? Aquí vamos a decir que ellos van a utilizar el trueque. Esa va a ser su moneda, su forma de pago, ¿no? Yo te entrego un producto, tú me entregas otro, ¿ya? Y así, por ejemplo, estas civilizaciones se van a manejar mediante ese estilo, ¿ya? Mediante este estilo, ¿ya, muchachos? Vamos a pegarlo bien porque parece que se va a caer, ¿ya? Y lo puedas tú observar bien a la hora que vas a ver. Ya está. Listo, ¿ya? Ahora sí. Y vamos a decir qué más. Que en este periodo se domestica al caballo, ¿ya? Evidentemente, este metal va a ser utilizado para crear armas no tan sofisticadas como van a ser las de hierro, pero sí armas que les van a permitir, por ejemplo, desarrollar invasiones,
¿ya? Ellos van a domesticar el caballo y este va a ser el principal animal que les va a servir para ellos conquistar tierras, ¿ya? No te vayas a olvidar, ellos domestican al caballo. Y su cultura se va a difundir por los llamados túmulos, que son estas figuritas que tú observas aquí. Eran una especie de tumbas subterráneas que tenían hechas así de piedra, ¿no? Como una especie de urnas, ¿ya? Son construcciones donde subterráneamente se van a encontrar cámaras, ¿ya? Cámaras mortuorias. Entonces vamos a poner aquí, ¿ya? Ellos se difunden por toda Europa, ¿ya? Por la cultura de los túmulos. ¿Ya? Que están aquí, ¿no es cierto? Listo. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Son construcciones de piedra donde se hallan las cámaras mortuorias. ¿Ya? Donde se hallan las cámaras mortuorias. Listo. Ya está. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces todo esto ocurrió en el periodo, en la etapa del bronce. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el último metal que vamos a utilizar o el que vamos a estudiar? Va a ser el hierro. Lo tenemos por aquí. ¿Ya? El hierro. Este va a ser el último metal en ser utilizado. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Listo. Este hierro va a ser el metal más resistente que hay en la naturaleza. ¿Ya? Es el metal más resistente de la naturaleza. Es el más fuerte. Y evidentemente va a ser utilizado para hacer o elaborar armas de ¿no? De guerra, ¿ya? Ese va a ser el hierro, no te olvides, ese es el metal más resistente. Ahora, va a ser utilizado, entonces decimos, para la fabricación de instrumentos y armas, ¿ya? Para eso va a ser utilizado. Por ejemplo, aquí van a aparecer, ¿no? Los cascos, toda la especie de las armaduras hechas de este metal y que les va a permitir acabar fácilmente con las armas hechas de bronce, porque este pues va a ser un metal más fuerte, ¿no? Aquí está. Para eso va a servir, ¿ya? Para hacer armas de guerra. Ahora, en este periodo se van a dar también grandes cambios. Grandes cambios se van a dar, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a decir que le va a permitir al hombre dominar mejor su medio y ampliar su horizonte. Eso es lo que le va a permitir, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Muchachos, en este periodo se van a dar las invasiones, ¿ya? Invasiones de pueblos, donde va a vencer aquel que maneje este tipo de metal, este tipo de herramientas. Entonces, vamos a decir acá, ¿no? Que el hombre va a dominar y ampliar su horizonte, va a ampliar sus territorios, no se van a detener ante nada. Y el detalle es que, por ejemplo, cuando lleguen a tomar o a invadir los territorios, ¿no? Van a tomar no solamente las tierras, no solamente las riquezas que se podrían encontrar ahí, sino también a las personas que vivían ahí. Y las van a tomar como ¿qué? Como esclavos. Y esto es algo muy importante, ¿ya? Eso es algo que tú no te puedes olvidar. Yo lo voy a anotar aquí. Con este dominio, vamos a decir que va a aparecer el esclavismo. Aquí lo vamos a colocar, ¿ya? Aparece, se desarrolla el esclavismo. Ya está, ¿ya? El esclavo va a ser tomado aquí, ¿no? Ahora, estos, digamos, pueblos que van a utilizar por primera vez el hierro van a ser tres importantes, ¿ya? Uno de ellos, y van a ser los primeritos, van a ser los hititas. Ellos van a introducir el hierro a Mesopotamia, a Siria, a esta civilización,
van a ser los primeros que van a introducir el hierro aquí, ¿ya? Vamos a encontrar a los Hicsos. Ellos son los que van a introducir el hierro a Egipto, ¿ya? Y vamos a encontrar a los Dorios, que son los que van a introducir el hierro a la civilización griega, ¿ya? A la civilización griega. Entonces van a ser 3 pueblos, ¿ya? 3 pueblos que van a introducir el hierro, ¿no? A las otras civilizaciones. Hititas, Mesopotamia o Asiria, Hicsos, Egipto, Dorios, Grecia. Vamos a poner aquí, ¿ya? Listo. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, es el metal más utilizado, ¿no? Más fuerte, va a permitir que el hombre domine, controle su horizonte y con ello se da el desarrollo del esclavismo, ¿ya? Los pueblos que van a utilizar van a ser 3 hititas, que van a, digamos, a difundir, ¿no? El hierro, Hicsos y Dorios. Entonces, yo quiero que quede claro, ¿no? Que la comunidad primitiva tuvo 2 etapas muy marcadas. La etapa de piedra, conformada por paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales, conformada por cobre, bronce y hierro, ¿ya? No te puedes olvidar. Cobre, periodo de transición. ¿Por qué, Miss? Porque utilizan la piedra y los metales. Periodo de transición ¿entre quién? Entre la edad de piedra y la edad de los metales. Bronce no existe en la naturaleza. Surge por una aleación. ¿De quién? Del cobre más estaño. Hierro, metal más resistente, sirvió para elaborar armas de guerra, ¿ya? Armaduras, espadas, y este va a permitir que puedan ampliar sus territorios, sus horizontes. Con ellos vamos a encontrar el desarrollo del esclavismo, ¿ya? No te puedes olvidar entonces. Aquí tenemos todo el desarrollo, entonces hasta aquí, de la comunidad primitiva. ¿Qué queda para ti? Para ti queda el ahora hazlo tú. La pregunta 1, la pregunta 3, la pregunta 4, la 5, la 6, la 7, la 8, de ahí te vas a la pregunta 10, la 11 y la 15. Esto queda de tarea para ti. Te lo voy a poner aquí para que tú lo tengas en cuenta y lo desarrolles en tu libro, ¿ya? Igual en clase nosotros lo vamos a desarrollar. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.